Buena tarde. Somos alumnos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Estudiamos el primer semestre de la carrera de la materia de Ciencia de Materiales, en el grupo 5 del equipo 4. Mi nombre es Brian Escamilla. Rafael Angulo. Mi nombre es Carla. Renan Josafat Martínez Amador. Eric Pérez. El título de nuestro proyecto final es Tubos de resina. Se mostrará todo el proceso para fabricar tubos de resina con diferentes mezclas con el fin de demostrar la variación entre algunas de sus propiedades en comparación con un tubo hecho de resina pura. Introducción a la ciencia de los materiales. Es el campo disciplinario que estudia los conocimientos fundamentales, las propiedades físicas, microscópicas de los materiales y aplica en varias áreas de la ciencia y la ingeniería. El objetivo es utilizar el tema de varias clases para poder crear tubos hechos a base de resina y mezclarlos con diferentes sustancias en distintas proporciones. Nuestra hipótesis es demostrar las variaciones de las propiedades intensivas de las diferentes mezclas, en este caso elasticidad y dureza, y la manera en que estos se cristalizaron. Esta práctica se realizó para comprender por qué las relaciones suelen ser mejores que los materiales puros y por qué se usan más en la industria para poder mejorarlo. El comportamiento elástico es cuando el sólido recupera su forma inicial al cesar la aplicación de las cargas. El comportamiento plástico es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales que consiste en la capacidad de deformarse permanentemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elástico. La influencia de los efectos de red es cuando la facilidad o dificultad para deformar plásticamente un material depende de la facilidad o dificultad de hacer que las dislocaciones comiencen a moverse y se mantengan en movimiento. Entre más difícil sea mover, será deformar plásticamente el material, ya que se requiere más fuerza. Los ensayos mecánicos es cuando el límite elástico es la fuerza máxima, que puede ser aplicada a un material de acuerdo al área transversal del objeto. El ensayo de tracción consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de atracción creciente hasta que se produce una rotura de la misma. La resistencia máxima es la tensión más alta desarrollada en un material antes de mostrar fallas. El ensayo de dureza permite determinar la resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado por una pieza de otro material distinto, como es el caso de las pruebas de dureza en el durómetro. La solidificación se produce cuando la temperatura a la que está un material está por debajo de su punto de fusión, lo que lo vuelve a su estado sólido. Esta puede ser amorfa o cristalina. La amorfa se refiere a cuando las partículas que conforman al material no poseen una estructura ordenada, mientras que la cristalina es todo lo contrario. Ahora explicaremos el procedimiento para poder realizar estos tubos. Primero nos aseguraremos de que el molde no tenga ningún tipo de suciedad. Luego de eso, vaciamos agua dentro del molde para saber la cantidad de resina que necesitaremos midiendo el volumen de este. Después, vaciaremos la resina en un recipiente y la combinaremos con el catalizador. Posteriormente, vaciaremos esa mezcla en los moldes y dejaremos secar durante un minuto. Después de eso se tiene que dejar secar bien aproximadamente 2 días y con mucho cuidado con unas pinzas se saca del molde. El primer procedimiento que realizamos en los tubos fue gracias a la máquina universal, la cual es un sistema de transmisión de cargas por medio de tornillos de bolas, y estos son accionados por un motor servocontrolado que permite la excelente regulación en la velocidad de avance de las siguientes prensas. Esta consiste en colocar los tubos en medio de las prensas, las cuales serán activadas por un motor, y esta las jalará en sentidos opuestos y partirá el tubo en dos. A continuación se muestran las siguientes gráficas, las cuales representan el esfuerzo y el alargamiento que fueron teniendo los tubos mientras estaba haciendo la prueba en la máquina universal, hasta que el tubo se parte y la gráfica colapsa. Y abajo podemos ver las fórmulas que aplicamos para sacar el módulo de Young. En esta práctica no solo analizamos los distintos módulos de Young de cada uno de los materiales, sino que también analizamos sus durezas. La dureza como tal es la propiedad de los materiales a resistir rayaduras,
en este caso a resistir la penetración de una carga, ya que utilizamos el durómetro para medir tal propiedad. Los procedimientos más conocidos para medir esta propiedad son el método de Rodwell, el método de Brinell y el método de Vickers. El que utilizamos nosotros fue el método de Brinell. Este consiste en poner parte del material en la máquina, de manera que sus dos superficies estén tanto lisas como paralelas, para que no haya errores o márgenes de error en la medición. Después de ello, accionamos la máquina, la cual comienza aplicando una fuerza sobre la punta que llamamos penetrador. Este penetrador es como una bolita que ya tiene cierto diámetro establecido para que se pueda hacer una apropiada medición, ya que si es otro diámetro no se puede hacer una medición eficaz. Entonces, al terminar todo este proceso, la máquina se detendrá y lo que dejará en el material es una pequeña huella. Esta huella va a tener tanto un diámetro como una profundidad, lo que le dará las herramientas para calcular la dureza. Aquí se adjuntan unas fórmulas que utilizamos para medirla, tal como las que puede ver en la tabla. Al lado tenemos un dibujo que representa al penetrador chocando con el material, de manera que deja esa superficie que antes mencioné. Aquí en esta tabla la hicimos con los datos que recuperamos del durómetro. Tenemos desde el tubo de resina pura hasta cada una de las combinaciones que pudimos hacer. El diámetro de la bola del penetrador es de 1.5. Se mantiene así constante en todas las mediciones, mientras que el diámetro que dejó ese penetrador, o sea, el diámetro de la huella, cambia en cada uno de los materiales. La dureza, como nos damos cuenta, cambia tanto porque el tubo de resina pura tiene una dureza de 12.4, mientras que el más débil de todos, el de sal 0.4 gramos, tiene una dureza de 10.6, mientras que el de chocolate 0.4 gramos tiene una de 13.6. Esto nos indica que las propiedades del material cambian de acuerdo a las mezclas que hagamos y también depende mucho de ello las cantidades que utilicemos, ya que cada una es muy distinta entre sí. El último procedimiento que realizamos fue observar con la ayuda del microscopio metalúrgico la solidificación de los tubos con resina. El microscopio metalúrgico funciona gracias a las capacidades de los metales y las aleaciones de reflejar la luz. Sirve para determinar los controles de calidad y el análisis ópticos de los materiales. El proceso para obtener una buena imagen es lijar las piezas para que queden lo más lisas posibles. Y debemos asegurarnos que la luz incidente tenga buena intensidad para obtener una buena imagen y para que no salga oscura. En la imagen podemos observar cómo el crecimiento de este tubo fue un crecimiento columnar. En esta tabla podemos observar los siguientes datos. En la primera columna observamos la sustancia que se le agregó a cada tubo con resina. En la segunda columna observamos la cantidad en gramos que se le agregó a cada tubo. En la tercera columna podemos observar su módulo de Young medido con la ayuda de la máquina universal. En la cuarta columna podemos observar su dureza medida con el durómetro. Y en la última columna podemos observar las fotografías de la manera en que solidificó cada una. El tubo de resina podemos observar que solidificó de manera dendrítica. El tubo de resina con sal, que fue la que más resistió, con 0.3 gramos, creció y solidificó de una manera columnar, y el tubo de resina que menos resistió fue el de resina con chocolate con 0.5 gramos, que creció de manera dendrítica. Finalmente, podemos concluir que el estudio de los materiales es muy importante para la ingeniería, ya que con esto se puede innovar y conseguir desarrollar nuevas tecnologías, mejorándolas, e incluso ejemplos claros de esto es la historia, en el cual se registró la era de piedra, y otras más, mostrándonos que la sociedad humana pudo avanzar gracias al descubrimiento de nuevos materiales, e incluso creando nuevos al unir uno con otro. Esta práctica nos demostró que el uso de aleaciones puede mejorar las propiedades de las herramientas que creamos.